Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Kalua Salazar. Iniciamos con Hablemos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de La Costeñísima. Este es un programa más de Hablemos. Gracias a todos ustedes que están conectándose a esta hora. Hablemos, la gente se entiende mejor. El día de hoy tenemos de invitado especial en este programa de Hablemos, viernes 10 de diciembre de 2021, al abogado Armando Fajardo. Buenas tardes, abogado, con el que estaremos abordando el tema de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Esto se ha tornado bastante oscuro luego del 2018 y a raíz de la crisis sociopolítica que se generó en este país. Muy buenas tardes, abogado. Bienvenido a este programa de Hablemos, donde estaremos abordando el tema ya mencionado y esperamos que con su conocimiento podamos enseñarle a la población que sus derechos no se pierden bajo ninguna circunstancia. Muy buenas tardes a todos los radios escucha y los que nos siguen a través de las redes sociales. Es un placer estar acá y también para abordar este tema que está de mucha importancia para todos los nicaragüenses. Y sabemos nosotros que son derechos inherentes, que no se pueden quitar a aquellas personas que ya los tienen por derecho. Abogado, yo quisiera que iniciemos de la manera más sencilla y es diciéndole a nuestra audiencia qué son los derechos humanos. Tengo un pequeño escrito donde dice que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Partiendo de esto, abogado, ¿cómo podemos nosotros conceptualizar los derechos humanos en Nicaragua? Porque es una realidad diferente a la que se está viviendo acá. Prácticamente nosotros estamos viendo o viviendo que los derechos humanos en Nicaragua han venido siendo cercenados. Y no desde el 2018, porque prácticamente ya esto viene de tiempos atrás. Pero a raíz del 2018 nosotros vimos que se ha venido agudizando. Y prácticamente nos han cercenado todos esos derechos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, él dice que es un conjunto de privilegios sustentados en la dignidad humana. Prácticamente es algo inherente. Cuando hablamos de inherente, venimos a decir que por naturaleza es algo que no puede ser despegado o desconectado de la persona. Porque si no, venimos viendo que nosotros no vamos a poder estar o hacer valer ese derecho, porque entonces venimos a ver que el Estado va a tomar las decisiones por nosotros. Y ya como dices, es inherente, ya es de naturaleza nuestro, porque dentro de todas las constituciones, a raíz de la primera, están esos derechos humanos. Nicaragua está adscrita a los derechos humanos internacionales. Y prácticamente ella está para cumplir. Dice que los deberes y obligaciones de esos derechos. El Estado asume las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. O sea, que tienen que respetarlo. Y prácticamente nosotros estamos viendo que en el contexto actual no están siendo respetados esos derechos. Hay derechos que permiten que el ser humano pueda ejercer la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa. Estos derechos en la actualidad en nuestro país están altamente cuestionados y criminalizados por parte del Estado. Es una situación que pone en jaque mate a periodistas, población, críticos y la verdad es que al país entero. Poder decir que no estoy a favor o que estoy en contra de alguna situación podría llevar a la cárcel, a hostigamientos, asedios. O sea, toda esta dinámica que se ha llevado en torno a ejercer presión para que los seres humanos renunciemos a nuestros derechos, por los cuales se ha venido trabajando durante años.
prácticamente, como nosotros venimos recalcando a través de los programas que me han invitado, y yo he hecho énfasis en eso, que el pueblo nicaragüense ha estado luchando en contra de que se le cercenen esos derechos, porque prácticamente los seguimos ejerciendo, pero ahora ya un poco como con temor, porque muchas veces antes de venir a estos programas a mí me gusta hacer un sondeo de qué es lo que dice la población. No es que decimos nosotros, la población lo dice. Y ahora, con la aprobación de esas leyes de ciberdelito, entonces prácticamente la gente tiene mayor temor para poderse expresar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? No está protegiendo ese derecho, sino que prácticamente nos está cercenando el derecho y aplicando leyes para podernos llevar, leyes que nos llevan a, supuestamente ellos, a cometer un delito, pero no es un delito, porque es un derecho, y es un derecho que prácticamente nosotros lo hemos tenido durante todo este tiempo, y ellos están adscritos a cumplir con esos derechos. Entonces prácticamente ellos no pueden venir a decir que nos van a cercenar ese derecho, pero sí lo están haciendo, y por eso nosotros vemos cómo es que está actuando ahora todos los países internacionales, donde dice que no fue reconocida las elecciones actuales por lo mismo, porque ahí se le cercenó otro derecho a la población a elegir, porque prácticamente esto no fueron unas elecciones, fueron votaciones, porque allí todos los candidatos que posiblemente pudimos haber, cualquier poblador haber dicho que este va a ser mi candidato, estaban detenidos. ¿Y por qué? Porque se aplicaron esas leyes para cercenarle ese derecho al que también nosotros tenemos. El derecho a poder participar en un sufragio y aparte el derecho a la población de poder elegir. Dos tipos de derechos que se violaron en este periodo de votaciones, o en el periodo donde se podría llegar a un cambio en Nicaragua, abogado. ¿Qué pasa en un país? Y eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa en un país donde no se ven los derechos de la población? Es un escenario como el que estamos viviendo en este país. Y ese es el problema, que prácticamente en este caso nos estamos viendo de que el Estado está ejerciendo sobre nosotros lo que a ellos les conviene, cercenando esos derechos, porque nosotros sabemos que esos derechos son inherentes, indivisibles, pero prácticamente él te lo cercena para que nosotros no podamos ejercerlo. Entonces esa es la presión que él busca para poderse mantener sobre la población y así poderla gobernar, porque al perder los derechos el Estado nos va a gobernar a como él quiere. Entonces prácticamente ellos no están cumpliendo con lo que dicen los derechos humanos internacionales a los que fueron adscritos, sino que prácticamente está ahí en la Constitución, pero está solo por estar, porque ya en estos momentos nosotros ya tenemos esos derechos cercenados. Es un documento que sirve para adorno en algún estante de la asamblea o en cualquier otro lugar, porque no se está viendo en la realidad, abogado. O sea, está no solo en un estante, porque prácticamente el que tiene una constitución política en su casa, prácticamente ahora nosotros nos ponemos a leer, porque decimos que en los artículos, a partir del artículo 23 al 46, ahí están toditos los derechos que tenemos la población, y no ha sido reformado. Entonces prácticamente esos derechos están allí, y esos derechos nos pertenecen, y por eso es que la población sigue luchando a como dé lugar, porque ya sabemos que muchas veces ahora ya no puedes hacer esas publicaciones porque te pueden juzgar por un delito que dicen ciberdelito, que le dicen ellos. Prácticamente leyes que son nulas de toda nulidad, porque esas leyes lo que vienen es a cercenar derechos que están dentro de la Constitución. Entonces, como una ley natural va a estar sobre una ley constitucional que está sobre todas las leyes? Entonces nosotros podemos ver
que prácticamente si están dentro de la Constitución, son derechos que nosotros vamos a seguir ejerciendo, porque están dentro de la Constitución. Y eso no lo puede cambiar nadie. Solo que ellos vengan y vuelvan a reformar la ley y hagan desaparecer todo ese articulado. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Retirarse de lo que es el Convenio de Derechos Humanos Internacionales, que es lo que ya están buscando cómo hacer al decir que se están retirando de la OEA, sin darse cuenta que lo que están haciendo es perjudicando a la población y al mismo tiempo ya ellos están perjudicándose ellos mismos porque no hayan ni qué hacer. Es una situación que podría notar una alerta para la población, porque a pesar de todas las restricciones, de toda la autocensura también, y eso hay que destacarlo, porque el miedo ha generado autocensura de la población crítica, de quienes hacían publicaciones, incluso de las mismas personas, expertos, entrevistados. Ahora dicen, yo te doy en el anonimato, o sea, yo te apoyo en el anonimato, yo te doy un análisis, pero no digas mi nombre. O sea, es una autocensura que se ha generado a raíz de tantos presos políticos, de tantas asedios, de tanta intimidación, de tanto exilio de población nicaragüense. Personas expertas que de alguna manera brindaban un panorama de lo incierto, de lo oscuro, que a través de los derechos humanos que se vive en este país, abogado. Una cosa importante que hay que destacar, apartando el panorama nacional en la costa Caribe, ¿cómo se ven los derechos aquí? Tenemos varios ejemplos, nuestros hermanos del norte que han sido asesinados, violados, sus tierras se las han robado, han sido desplazados forzosamente. Aquí en la costa Caribe la autonomía sirve de otro adorno. Entonces, ¿qué pasa con los derechos en la costa Caribe? Prácticamente en la costa Caribe nosotros venimos viendo desde lo que es el saneamiento de las tierras comunales, que los derechos de los indígenas se han venido violentando. Y por eso en sí nosotros habíamos tomado ese tema anteriormente y hablaban de los derechos civiles, que es uno de los derechos que también está adscrito en Nicaragua. Y nosotros expresábamos en ese momento que en la costa Caribe también no se ve que se está cumpliendo con esos derechos humanos. La ley 28, ley 445, está, como dice usted, de adorno. Prácticamente no se está aplicando. ¿Y cuál es uno de los mayores problemas? Los gobiernos paralelos que existen dentro de la región. Usted sabe que había un gobierno legítimo, pero vinieron y eso lo quitan y ponen un gobierno comunal al que yo pueda manejar. Entonces esos gobiernos paralelos también vienen cercenando los derechos a sus propios comunales, porque acuérdese que los gobiernos comunales son los que tienen que velar por esos intereses y derechos de sus comunidades, y nosotros estamos viendo que desde allí ya están siendo violentados. Usted puede ver que en el norte se ven las muertes, las pérdidas de tierra. Prácticamente en esa ley de derechos civiles, culturales, que nosotros vimos anteriormente, dice que el comunitario puede ser expulsado de sus tierras, pero posteriormente puede ser reintegrado. O sea que definitivamente no la pierde, porque es parte de esa comunidad. Pero ahora en la costa, en las dos, en norte y sur, se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque los gobiernos paralelos que se encuentran al frente no velan por esos intereses. Y ahí prácticamente estas personas están al sol y al viento. Y por eso es que ahora las tierras están en manos de terceros. Terceros que han sido puestos por personas que muchas veces nosotros decimos, ¿y quiénes serán? Pero como dice usted, hay personas que no quieren decir nombre por no meterse en problemas. Pero sí, cuando nosotros venimos a estos programas, nosotros hacemos énfasis que nos estamos basando en derecho, lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Aquí nosotros no venimos a hablar por hablar. Aquí nosotros respaldamos lo que decimos con lo que dice la Constitución, con lo que dicen los derechos civiles y sociales, con lo que dicen los derechos culturales.
Y prácticamente los derechos en las costas caribe están cercenados definitivamente. Por eso es que vemos esas muertes y quedan impunes, porque prácticamente se comienzan a hacer investigaciones y al final la gente anda buscando dónde ir para poder hacer valer esos derechos. Pero aquí en la región no existe una oficina verdadera de derechos humanos que respalde a la población, porque lo hemos venido viendo, y nosotros como abogados recibimos a aquellas personas que dicen: yo ya no quiero ir ahí porque no han hecho nada. Entonces prácticamente lo que se necesita es alguien que en realidad te respalde. Y si las mismas oficinas de los derechos humanos te violentan un derecho, entonces ¿a quién vas a acudir? Es una situación bastante crítica, el no saber a dónde ir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso con el problema de las tierras de los criol y los ramas? ¿Dónde ellos van a acudir aquí a interponer alguna denuncia? Con, por ejemplo, el tema de la colonización o el tema de los despales, o sea, destrucción total de los recursos de esta población, de estos comunitarios, que no son devueltos, ni siquiera la mínima parte de ellos. O sea, ¿dónde van a recurrir ellos? No hay esa opción. Porque prácticamente dentro de la ley penal es penado y está la ley de derecho ambiental. Y muchas veces las personas han buscado ese carril, pero no le dan respuesta, porque pasa el tiempo y solo engavetan los documentos. Porque empezás con administrativamente, que querés ver cómo se puede resolver, pero también podés acudir por la vía penal. Pero nosotros vemos que mucha gente ya no quiere ni recurrir ni a través de la vía administrativa ni a través de la vía penal. ¿Por qué? Porque no le dan una respuesta satisfactoria. Tenemos buenas leyes, pero el que las aplica no las sabe aplicar. O las aplican a favor. Las aplican a favor de aquella persona que ellos quieren. Y lo hemos venido viendo. Y no solo en esa área, porque lo hemos venido viendo en personas que la han acusado de cosas injustas, que no son ciertas, pero al final el juez falla a favor del que le dicen que por ese lo tiene que hacer. Abogado, para conceptualizar lo que estamos hablando de los derechos humanos, ¿podría usted mencionarnos estos 30 derechos universales a los que las personas tenemos derecho, valga la redundancia, pero también para que conozca nuestra audiencia? O sea, no es que lo está diciendo usted o lo está diciendo la Costeñísima o tenemos el ánimo de querer mencionar, son derechos constitucionales que es a nivel mundial que se utilizan. Prácticamente los nicaragüenses que los nicaragüenses que nos encontramos dentro de lo que es todo el territorio nacional, tenemos derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia. Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, a entrar y salir libremente del país. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impide hacer lo que él o no prohíbe. Dice, nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causa fijada por la ley, con arreglo o procedimiento legal. En consecuencia, la detención solo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de jueces competentes o de la autoridad expresa facultada por la ley, salvo al caso de flagrante delito. Todo detenido tiene derecho a ser informado sin demora e idioma, lengua que comprenda en forma de tal de la causa de su detención y la acusación formulada en su contra. Dice, a ser puesto en libertad a la orden de autoridad competente dentro del plazo de los 48 horas posteriores a su detención. Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido después de dictar la orden de excarcelación. Toda persona de un proceso tiene derecho a igualdad de condiciones, a los debidos procesos y a la tutela judicial efectiva.
y por parte de las siguientes garantías mínimas son sin dilatación, juzgarse sin dilatación por tribunales competentes establecidos por la ley. No hay fuero activo, nadie puede ser sustraído de su juez competente, ni llevado a jurisdicción de excepción, a ser metido al juicio por jurado en los casos determinados por la ley. Se establece la acción de revisión, a que se garantice la intervención y debida defensa del inicio del proceso, procedimiento y disponer de tiempo y medida adecuada. Los menores no pueden ser sujetos ni objeto de juzgamiento ni sometimiento a procedimiento judicial. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a tortura, procedimientos, penas ni atrasos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de estos derechos constituye delito y será penado por la ley. La pena no trasciende de las personas condenadas, no se impondrá pena apenas que aisladamente o conjunta dure más de 30 años. La ley tiene efecto retroactivo, especial en materia cuando favorece al reo. En Nicaragua el sistema penitenciario es humanitario, dice. Y eso es a lo que queremos llegar, porque hay una situación con los presos políticos que se ha dado, y lo hemos visto en canales nacionales e internacionales que han tomado este tema. No los dejan ver a sus familiares, muy poco hay atención médica para ellos. Hay situaciones donde se han dado juicios a puertas cerradas, sin sus abogados, sin sus familiares. O sea, una situación donde se pudiera observar que no hay ningún derecho que garantice a ese detenido. Y que son detenidos por órdenes o por otras situaciones políticas y no debidamente por algún delito cometido. Y como usted oyó, dice que ningún delito trasciende a otra persona. O sea, que si vos cometiste el delito vas a ser juzgado. Pero muchas veces nosotros estamos viendo en este contexto que si yo soy familia de Calúa y a Calúa la están juzgando, entonces ahora trasciende de usted a mí. Y comienzan a tocar a tus familiares. Y prácticamente dice que no trasciende. Y muchas veces nosotros estamos viendo eso. Otra cosa, que dice que debe estar acompañado con su abogado desde que comienza la acusación. Desde que la persona está detenida, tiene derecho a tener uno. Y prácticamente eso no se cumple. Porque cuando nosotros asistimos a la policía para decir, bueno, ven, yo represento, es que está bajo investigación, no lo pueden ver. Y dice que desde que él está detenido tiene derecho a esa defensa. Se le violenta ese derecho. Y lo hemos venido viendo infinidades de veces. Otra cosa, que tiene derecho a cualquier tipo de recurso. Y existen los recursos de exhibiciones. Y muchas veces no cumple, porque dice la ley que nosotros no podemos quedar en antesala cuando vamos a representando a la sala penal. Y no hacen eso de pereine. Y entonces prácticamente nosotros ya nos sentimos que ya no queremos ni ejercer ese derecho. Hay una condición para los abogados, y muchos de ellos ya se han ido al exilio porque han sido amenazados por defender a presos políticos o estar vinculados con la defensa de los derechos humanos. Aquí tenemos también el caso del colectivo de derechos humanos. Muchos de sus abogados se fueron al exilio. Sí. O sea, usted sabe que cuando nosotros estudiamos derecho, desde que nosotros estudiamos y se nos enseña que nosotros tenemos, nosotros estamos en esa obligación de darle esa defensa a la población que está siendo acusada por X o Y motivo. Ahí los abogados no podemos decir no, porque ese es nuestro trabajo. Entonces prácticamente también se nos está violentando ese derecho. Y se le violenta el derecho a la persona que está siendo acusada, porque ya nadie lo puede defender, porque ahora ¿qué es lo que hacen? Ellos le imponen un defensor. Y muchas veces la persona dice, no, yo voy a nombrar a fulano como mi defensor. Y prácticamente, como dice, se hace a puerta cerrada, que no te da la posibilidad ni de entrar para que vos puedas defender
a esa persona a la que vos estás representando. Entonces desde ese momento también se le comienza a violentar los derechos a esas personas que hasta hoy están detenidas injustamente, porque si usted ha visto, se han hecho juicios y juicios que son nulos de toda nulidad. Desde el comienzo que ellos empiezan a acusar y no tienen esas pruebas que sustenten ese delito y le da pase el juez, está cometiendo delito en contra de esa persona. Y es el delito a su libertad, porque dice que nosotros somos derecho a la libertad, porque si no hay delito, no puede haber acusación, si no hay delito cometido, pero como estamos viendo, eso no se cumple en Nicaragua. ¿Cómo usted pudiera ver el panorama para los próximos años en el tema de los derechos humanos aquí en el país? Prácticamente toda la población está enfocada en qué va a suceder a partir de enero del 2022. ¿Por qué gira en torno a partir de enero? Es decir, ya se están viendo algunos cambios o algunas presiones ejercidas a través de la comunidad internacional. Sí, pero en sí es cierto de que ya se está viendo esas presiones, pero usted sabe que muchas veces se ha visto, se dicta una resolución en la OEA o una resolución en la Unión Europea y ellos vienen y sancionan a inocentes que no tienen nada que ver. Entonces prácticamente lo que yo te hago me la desquito con vos. Y entonces el desquite es con el pueblo nicaragüense. Y ahí es donde venimos nuevamente a ver que se siguen violentando, no que se comienzan, porque esto está empeorando. Esto paulatinamente va creciendo y nosotros estamos viviendo eso. ¿Qué pasa cuando llega a un nivel donde la población ya no puede soportar? Ahí es. Nosotros conocemos que los nicaragüenses dicen que podemos soportamos hasta cierto punto. Pero cuando ya el pueblo ya se aburre y ya está harto de vivir lo que estamos viviendo, ahí es donde va a venir el problema mayor. Es cierto que vamos a sufrir todo, pero ese momento va a llegar, porque la misma población es la que se va a encargar de que esos derechos vuelvan a ser nosotros, porque es la misma población. La población ya está viviendo, ya no soporta, pero sí ya está llegando el momento. Es como dice, tanto llega el agua al cántaro que se... Y eso es lo que va a suceder. Una gota que cae sobre un pedazo de cemento va abriendo un hoyo, pero ya después revienta y eso nadie lo va a detener. Como dicen, que la misma población, los mismos nicaragüenses somos los que vamos a tener que ejercer para poder hacer valer esos derechos. Una persona que se le han cercenado sus derechos, una persona o una población, conjunto de personas que se ha venido martirizando durante años. Nicaragua ha tenido una historia de violación a los derechos humanos triste, grande, que tiene demasiadas deudas con los muertos, con los vivos y con las nuevas generaciones. ¿Qué podría pasar para la población que continúe aguantando, o en el caso de que la población ya diga, ya no vamos a aguantar y nos sometemos? Hay dos panoramas y los panoramas son los que se pueden observar. Muchas veces tal vez podemos ver que hay personas que van a decir, ya no aguantamos, nos vamos a someter a lo que dice. Pero vemos personas que no son así. Entonces, están esos dos panoramas. Hay posibilidades que se vayan a someter, pero está la otra posibilidad de que va a decir, ya no soporto, ya no aguanto, y entonces yo voy a salir, porque hay personas que se van a arriesgar y nos vamos a ver en situaciones críticas, porque eso es lo que se espera ya para el 2020. Ya estamos viviendo parte, pero lo que se viene
puede ser que va a ser un poco peor. Pero con la presión, como dice, hay presiones internacionales y yo me enfoco y digo que tenemos un Dios todopoderoso. Y así como Él liberó a Israel, así mismo el Señor va a liberar a Nicaragua. Nosotros tenemos que enfocarnos, como dicen, en la oración. Pero no solo porque nos vamos a enfocar en la oración, nosotros vamos a descuidarnos. Porque lo que nosotros ahora estamos viendo es como cuando a Israel se le sometía. Los filisteos sometían a Israel y cuando comenzaba a clamar el pueblo, entonces el Señor mandaba a un libertador. Y eso es lo que va a pasar. Dios permite hasta cierto punto. Pero cuando ya Él dice, ya no más, mi población ya no va a tener que seguir sufriendo. Entonces ahí vamos a ver. Porque yo tengo esa esperanza y yo sé que el sol va a volver a salir en Nicaragua para volver a vivir lo que en realidad debemos de vivir como seres humanos. Que se nos respeten esos derechos que son inalienables, son inherentes, derechos que nosotros los tenemos por generaciones, no es de ahorita. Hablando en materia de derecho, abogado, ¿cuáles han sido estos derechos que más han sido golpeados en la población nicaragüense? O sea, hay golpes en todos los derechos, desde el derecho a la vida por todos los asesinatos que se dieron desde el 2018 en la crisis sociopolítica de Nicaragua. Pero ¿cuáles de estos han sido más golpeados a la población? Está el derecho a la libertad de expresión, uno de los que ha sido golpeado más que todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué la libertad de expresión? ¿Por qué mantener callado un pueblo? ¿Por qué tratar de que lo que pasa en Nicaragua se quede en Nicaragua? Porque ellos saben que a través de ahí es donde se ha atacado al Estado actual. Y usted sabe que a través de las redes sociales es donde ha habido más ese ataque contra todo lo que nos han venido haciendo. Y a través de ese derecho es que nosotros hacemos ver a las comunidades internacionales lo que está sucediendo dentro de Nicaragua. A través de eso es que nosotros nos expresamos y se dan cuenta fuera de Nicaragua de todos los derechos que nos han venido siendo cercenados. Y por eso ellos buscan cómo callar a los nicaragüenses en primer, callarlo para que no podamos transmitir lo que está sucediendo en Nicaragua. Y eso es mentira, no lo van a lograr. Porque lo han buscado como hacer por cualquier parte y no lo han podido lograr. Y no lo van a lograr. No vamos a volver a los 80, cuando se cercenó ese derecho, que no podía, solo podía hacer lo que ellos decían. Pero ahora ya no pueden detenerlo porque tenemos las redes sociales. Y ese es el arma que se está utilizando para poder sacar de adentro para afuera todo lo que está sucediendo en Nicaragua. En resumen, abogado, ¿qué podríamos, la población, esperar, documentarnos, conocer para estar fortalecidos en el tema de mis derechos? Yo tengo mi derecho, yo tengo que ejercer mi derecho como pobladora ciudadana nicaragüense. Yo insto a la población a que si no tienen una constitución política, que se busquen una y se vean al capítulo 1, donde dicen derechos individuales. Ahí vienen plasmados todos los derechos de los nicaragüenses. Ahí están todos los derechos que el Estado actual tiene que respetar y dar esas garantías para que se cumplan. Asimismo, ahora yo creo que todos tenemos el celular, podemos ingresar a Google y ver qué son los derechos humanos internacionales, a los convenios y tratados a los que están adscritos Nicaragua en sí. Gracias, abogado, por
de alguna manera instruir a la población, a nuestra audiencia en el tema de derechos humanos. El día de hoy en el programa de Hablemos abordamos el tema de derechos humanos a razón de este 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y es un tema bastante amplio, realmente para media hora. Es un tema que se puede abordar durante horas, pero lo importante de aquí es decirle a la población que nosotros en ningún momento hemos perdido nuestro derecho, seguimos teniendo nuestros derechos y hay que hacer valer nuestros derechos como pobladores. Tuvimos al abogado Armando Fajardo de invitado el día de hoy en el programa de Hablemos y le agradecemos a nuestra audiencia por habernos sintonizado este día. Recuerde, cada viernes en punto de las 5:30 de la tarde usted tiene una cita con Hablemos en Radio La Costeñísima en la frecuencia 101.3. También nos puede ver a través de las redes sociales. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros y por supuesto los que dejaron sus comentarios. De esta manera finalizamos Hablemos en esta tercera audición. Nos vemos y nos escuchamos en nuestra próxima. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Kalua Salazar. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.